Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Imaginación, la piedra de fundación. 1 de diciembre de 1959. Nosotros creemos que el hombre puede crear cualquier cosa que desee. Creemos que el universo es infinita reacción y quien la causa es el perceptor individual. Nada es independiente de tu percepción de ello. Nosotros estamos tan entrelazados, somos parte de la máquina, pero a medida que despertamos, nos separamos de esta máquina y hacemos la vida como deseamos que sea. Porque el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. Tú puedes imaginar y yo puedo imaginar, y si podemos ser fieles al estado imaginado, debe aparecer en nuestro mundo. Esto no es nuevo. Esto fue dado hace siglos, porque lo tenemos en la Biblia, pero la gente no sabe cómo leer la Biblia. Así que se reunieron y la organizaron en un istmo. No es un istmo, sino que es el gran plan para liberar al hombre. La Biblia muestra este plan en detalle. Pasaremos a algunos pasajes y te mostraremos lo que pretendían que viéramos aquellos que lo escribieron. Isaías 28:16. Así dice el Señor Dios: He aquí, yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, de cimiento firme. El que creyere, no se apresure. Ahora, en el libro de los Salmos se nos dice que el mundo rechazó la piedra. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. No se puede colocar ninguna otra piedra. En esta piedra puedes edificar oro, plata, heno, hojarasca, y el día lo revelará. Yo te digo que esta piedra es tu imaginación, y en la Biblia se llama Jesucristo, o Dios, o el Señor. Es tu imaginación, que es una con la imaginación divina que creó, que sostiene, que cambia e incluso destruye partes de la creación. Esta es la piedra que es probada y es un cimiento firme, y el que cree en ella no se apresure. Si yo puedo imaginar, y sabiendo que la imaginación crea la realidad, no seré impaciente ni llevaré una vida superficial. Cuando un hombre no vive en su imaginación, se vuelve impaciente por el resultado de lo que desea, y finalmente se vuelve violento en su esfuerzo por conseguir las cosas. Aquí hay alguien que hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron esto y aquello, pero nuevamente él preguntó: ¿pero quién dices que soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:13. Las iglesias te dicen que significa un hombre llamado Pedro. No es un individuo. Todo tiene lugar en la mente tuya, el individuo. Te imaginas un cierto estado y se llama Pedro. Si fuera un hombre llamado Pedro, no te encontrarías lo que encuentras 6 versos después, porque allí se dirige al mismo personaje, Pedro, y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres.
Eso es lo que hace cada hombre en el mundo, pero él recibe una revelación y se da cuenta de que la piedra fundamental es la imaginación. Él ve a un amigo que necesita ayuda y se imagina que tiene lo que él quiere. Si lo cree, no se apresura. Él está imaginando lo que quiere y él no es violento. Él no está preocupado y no le da sugerencias al amigo en cuanto a qué hacer físicamente para llevar a cabo su deseo. Si la piedra de fundación es verdadera, solo hay un poder para sostenerla. Si él lo sabe, no se dejará dar la vuelta. Él permanecerá fiel a su asunción. Sin embargo, en la historia bíblica se nos dice que aquel que había sido encomendado, Pedro, se volvió y comenzó a reprenderlo. Y entonces Jesús le dijo: «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú te vuelves a los caminos de los hombres para hacer que las cosas vayan como quieres que vayan. Tú mueves los hilos y por lo tanto te has alejado de la única fundación en el mundo, y eso es Jesucristo, que es la imaginación humana. Si crees esto, no rechazarás la piedra». Piedra es parejo en hebreo y significa crear, construir o engendrar hijos. Aquí hay una piedra en Sión, que significa un alto pináculo o un lugar estéril. Ese es el hombre antes de que la piedra sea enterrada en él. Él es el desecho, el desierto. El sol en el hombre como su imaginación es la única piedra fundamental porque no hay otro fundamento que el Dios viviente, y se ha enterrado Él mismo en mí. Por lo tanto, yo soy el Hijo del Dios viviente, porque solo hay uno, y yo soy Él. Si creo esto, no seré impaciente. El que cree no se apresurará. Este es el camino del Señor. Te pido que lo pruebes. Lleva ante tu ojo mental lo que quieres ver en este mundo. Puede ser de negocios o la buena fortuna de un amigo. Puede ser cualquier cosa, ya que sobre este fundamento puedes poner hojarasca, madera o heno. Tú estás construyendo con heno cuando dices de alguien: «Lo sé, él no era bueno». Ellos vivían en ese estado concerniente a otro y luego sucede y dicen: «Siempre pensé que él era así». Algunos de nosotros construimos cosas extrañas para otros. Estábamos imaginando sobre la única fundación, pero hemos puesto hojarascas en lugar de oro o plata, y el día lo revela. Pero entonces no podemos relacionar lo que sucede con nada de lo que hemos hecho. El significado hebreo de piedra es engendrar hijos. Todos los acontecimientos de mi vida son mis hijos. Todos pueden construir sobre esta base. Yo estoy poniendo en Sión una piedra. ¿Qué piedra? Dios se está enterrando a sí mismo en todo el mundo. Es una piedra verdadera, una preciosa piedra angular, y quien creyere no se apresurará. He visto un acto imaginario tardar 2 años en aparecer, pero cuando apareció, ¡qué gigante! Lo he visto llegar en 1 hora. Pero no te apresures o pienses que hay otro fundamento, como Pedro, que se volvió a otro fundamento y se enojó con aquellos que llevarían a Jesús a la cruz. Pero Cristo dijo: «Yo vine para ir hacia la cruz. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí». Si yo todavía estoy en la máquina, creo que las cosas buenas vienen solo por accidente o por casualidad. Deja que gire la rueda, ya que cada uno debe pasar por todos los hornos hasta que despierte y vea todo el universo como respuesta infinita. Llegará el día en que cada persona, en un cierto grado de despertar, congelará una actividad dentro de sí mismo, y como se detiene dentro de él, todas esas secciones están muertas. Las leyes de la naturaleza son solo acción libre, repetida, hasta que son aceptadas como ley. Así, tú verás las hojas en el aire, sin caer, y las personas que se mueven en el espacio dejarán de moverse, porque cuando detuviste la acción dentro de ti, todo se detuvo. Entonces verás todo como Sión, el desierto,
y lo único que lo hace vivo es la piedra enterrada en él. Pero el hombre se pierde en las cosas que ha hecho y les da el poder. Por ejemplo, a través del uso de su imaginación, él trae dinero a su mundo. Entonces se olvida que fue la actividad de su mente la que hizo esto, y él ve en el dinero mismo el poder para obtener lo que él desea. Pero cuando despierte, ya no se perderá en su propia creación. Les digo a todos aquí, solo hay una piedra. Si esta noche hay alguien muy enfermo que necesita tu ayuda y tú imaginas lo mejor para él y luego recibes noticias de que él está peor mañana, no seas impaciente, sino que permanece fiel a la piedra puesta en Sión. ¿Qué más puedes hacer después de haber imaginado? Alguien te escribe sobre un problema. Imagina para ellos lo que desean y luego no intentes hacer algo para hacerlo realidad. Tú permaneces fiel y creará las condiciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento. Puedes mirar a alguien con profundo interés y querer un cambio. No lo expresas, sino que lo encierras dentro y luego, 48 horas más tarde, se inicia lo que pusiste en movimiento y ellos preguntan, ¿se podría solucionar mi problema así y así? Justo lo mismo que tú habías estado pensando. Tú pensaste en su problema con profundo interés y entonces tú preguntarás, ¿tú me influenciaste a mí o yo te influencié a ti? ¿Cuándo entretuviste ese pensamiento? Y ellos dicen, justo ahora. Y luego tú dices, hace 48 horas sostuve ese pensamiento, pero no lo dije en voz alta. Eso no hace ninguna diferencia. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan en un ser a otro. Todos nos influenciamos unos a otros. Todos estamos compenetrados, y cuanto más profundamente interesado está uno por el otro, cuanto más es penetrado por el otro. Yo digo que el universo es infinita reacción, pero además devuelve más de lo que imaginas. Es presionada y rebosante. Por lo tanto, ser negativo puede ser aterrador. El bien regresará por 1000, pero también lo hará lo negativo. Así es que, si soy optimista y no vacilo, traeré también eso presionado y rebosante. Es algo maravilloso. Vendrá como un pozo de petróleo. La reacción del mundo es mayor de lo que toma y le da al individuo más de lo que imagina, bueno o malo. Les digo a todos que el libro más grandioso es la Biblia, pero la gente lo ha organizado e incluso dicen que han encontrado los restos de Pedro o de algún otro personaje bíblico. Pedro no es un hombre, sino un estado. Tú te elevas a la corona de todo y eso es Cristo. Los estados son permanentes, pero yo no estoy fijo. Yo soy un ser vivo, me muevo. Yo puedo ser elogiado por un estado y luego veo un titular de la mañana y moverme de ese fundamento verdadero, y luego el poder me reprende como Satanás, porque yo reaccioné en lugar de actuar. ¿Te gustaría estar en el estado llamado Pedro, el cual se menciona en Mateo 16? ¿Cómo? Déjame decirlo y lo digo en serio. Mi imaginación es Dios y no hay otro. Es una con el poder supremo y déjame vivir en ese estado. Y luego soy señalado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Significa que lo profundo de mi ser me lo está dando. Puedo hacerlo. El día que lo haces y recuerdas que lo hiciste, en ese momento estás relatando esa historia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esa es la piedra sobre la cual descansa todo. Pero cuando se alejó de eso y reaccionó, entonces fue llamado Satanás, o el que reacciona. Dios está engendrando hijos por medio de la piedra. Se entierra en cada hombre en el mundo, pero él es rechazado. Puedo decirles estas cosas aquí, pero si las transmitiera al aire, me apagarían de inmediato.
Las personas no pueden creer que son responsables de sus actos imaginarios. Ellos no quieren creerlo. No puedo estar libre de los resultados de lo que imagino. Sal decidido a probarlo, y habiéndolo probado, mantén viva la piedra. No hay otra piedra. Nadie puede poner otra que la que ya está puesta, que es Jesucristo. Pero no construyas nada que no sea oro, no construyas hojarasca o heno. Quiero que todos aquí lo prueben. Toma a alguien que esté realmente afligido, y si crees en la fundación, saldrás de aquí esta noche sin ninguna preocupación por ellos, incluso si recibes noticias que indiquen que las cosas están peores. Puede tomar una semana o un mes, pero aquello que has imaginado, si permaneces fiel a la piedra, vendrá. He visto a un hombre mirando un edificio, que es una cosa inanimada, y tú dirías que no puede responder. ¿Cómo él pudo mirarlo y ver su nombre ahí, cuando no tenía un centavo? Pero lo hizo. Yo conozco a ese hombre, y de una manera que él no pudo haber ideado, el edificio fue suyo. No dejes que nadie te diga que algo no puede responder, pero cuando todavía somos parte de la máquina, no podemos ver que somos la causa de todo en nuestro mundo y solo esperamos que la buena fortuna nos sonría. Entonces, cuando pones algo malo en movimiento, como la máquina gira, no puedes ver qué lo causó, pero cuando despiertas, tú puedes controlar la máquina. Responde a los actos imaginarios del hombre despierto, porque el hombre despierto está en control. Te espera una gran emoción cuando finalmente puedes detener toda actividad y todo se congelará. Tú sabrás lo que dicen los llamados hombres sabios, pero solo escucharás estas palabras: Te agradezco, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Porque sabrás que es el perceptor quien está haciendo que todo esté vivo. Verás que nada es independiente de la mente del perceptor. Un maestro verdaderamente despierto podría congelar ciertas secciones para la edificación de sus estudiantes, si así lo elige. Por los estándares normales, todo moriría si suspendieras la actividad, pero no muere, porque no hay nada fuera de tu percepción de ello. Toma a tu jefe o un empleado y represéntalo para ti mismo como quieres que sean y cree en realidad de la piedra fundamental, y luego no te apresurarás en llevarlo a cabo, porque la imaginación está creando la realidad y de una manera que nadie sabe, se llevará a cabo si permaneces fiel. El hijo de un hombre estaba en San Luis para ser criado por la hermana de su esposa. Este hombre había intentado durante 7 años tener lo suficiente para hacer un viaje a San Luis para ver al niño. Él constantemente trataba de verse a sí mismo, consiguiendo un trabajo con más dinero para poder hacer el viaje. Le dijeron que, por el uso correcto de esta ley, solo debía verse a sí mismo con su hijo y dejarle la manera a Dios. Después de esto, le dieron un trabajo que lo llevó de Los Ángeles a Nueva Orleans, pero eso no estaba más cerca de San Luis. Él tomó el trabajo y persistió en su sueño, y en 3 meses fue transferido al recorrido de San Luis y tenía una escala allí de 24 horas cada semana. Lo mejor que me ha pasado a mí fue cuando me despidieron de la tienda Macy's durante la depresión. Yo podría haber sido capitán de los ascensores si me hubiera quedado allí. Mi padre perdió todo lo que poseía, y eso resultó ser el comienzo del gran sueño que hizo realidad. Una persona creyó en él y declaró eso. Cuando él hizo su salida en octubre pasado, había dado tanto a su comunidad como nunca nadie había dado antes. El día más oscuro de su vida resultó ser el día más brillante de su vida. No importa lo que hayas hecho, olvídalo. Tú eres Dios, y Dios es inmaculado, pues Él todo lo está imaginando. Ahora empiezas a imaginar y
y haz que sea algo de lo que puedes estar orgulloso. Hazlo grande. Si es verdaderamente la piedra puesta en Sión, no te vuelvas a ningún argumento del hombre. Sé fiel y todo lo que pongas en la piedra como actividad imaginaria entrará en tu mundo. Por supuesto, tú puedes regresar al mundo de los hombres, como Pedro. Él negó la piedra 3 veces, pero luego regresó a ella nuevamente. Tú puedes hacer eso, pero al final aprenderás, porque en la profundidad de tu ser se dicen las palabras: «Ponte detrás de mí, Satanás». Pero he visto a la gente olvidar. Los he visto subir de la nada a grandes alturas y luego dicen: «Habría sucedido de todos modos». No creen que su actividad imaginaria fue la base sobre la cual construyen esa estructura. Solo hay una piedra y esa es tu maravillosa imaginación. Esto funciona mejor si no tratas de ayudarlo en el exterior, porque no es la carne ni la sangre que te lo revela. Tú lo obtienes de Cristo. Que cada uno mire cómo construye, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Y si el hombre construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, maderas, caña o paja, el trabajo de cada cual quedará al descubierto. La piedra angular. La base de toda expresión es la conciencia. Por mucho que la persona lo intente, no podrá hallar una causa de la manifestación que no sea su conciencia de ser. El ser humano cree que ha encontrado la causa de la enfermedad en los gérmenes, la causa de la guerra en las ideologías políticas opuestas y en la codicia. Todos esos descubrimientos del hombre, catalogados como la esencia de la sabiduría, son tonterías a los ojos de Dios. Solo hay un poder, y ese poder es Dios, la conciencia. Mata, da vida, hiere, sana, hace todas las cosas, buenas, malas o indiferentes. El ser humano se mueve en un mundo que no es ni más ni menos que su conciencia materializada. Dado que no sabe esto, lucha contra sus reflejos mientras mantiene viva la luz y las imágenes que proyectan esos reflejos. Yo soy la luz del mundo. El yo soy, la conciencia, es la luz. Aquello que soy consciente de ser, mi idea de mí mismo. Yo soy rico, yo estoy sano, yo soy libre. Son las imágenes. El mundo es el espejo que magnifica todo lo que yo soy consciente de ser. Deja de intentar cambiar el mundo, porque no es más que un espejo. El intento del ser humano de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar el rostro. Deja el espejo y cambia tu rostro. Deja en paz al mundo y cambia tus ideas sobre ti mismo. Entonces el reflejo será satisfactorio. Libertad o encarcelamiento, satisfacción o frustración, solo pueden ser diferenciados por la conciencia de ser. Independientemente de cuál sea tu problema, de su duración o su magnitud, una cuidadosa atención a estas instrucciones en un periodo asombrosamente corto eliminará incluso tu recuerdo del problema. Hazte esta pregunta: ¿cómo me sentiría si fuera libre? En cuanto te hagas sinceramente esta pregunta, llegará la respuesta. Ninguna persona puede describirle a otra la satisfacción de que se haya realizado su deseo. Cada una debe experimentar en su interior el sentimiento y la alegría de este cambio automático de la conciencia.
El sentimiento o la emoción que le llega a uno en respuesta a su pregunta es el estado de conciencia padre o la piedra angular sobre la que se construye este cambio consciente. Nadie sabe exactamente cómo se va a encarnar ese sentimiento, pero lo hará. El Padre, la conciencia, tiene maneras de actuar que nadie conoce. Es la ley inalterable. Todas las cosas expresan su naturaleza. Cuando vistes un sentimiento, éste se convierte en tu naturaleza. Puede tardar un instante o un año. Eso depende enteramente del grado de convicción. Cuando las dudas desaparecen y puedes sentir «yo soy esto», empiezas a desarrollar el fruto o la naturaleza de aquello que sientes que eres. Cuando una persona se compra un sombrero nuevo o un par de zapatos, cree que todo el mundo sabe que son nuevos y se siente poco natural con este artículo recién adquirido hasta que lo siente como parte de ella. Y esto mismo es aplicable al hecho de vestir nuevos estados de conciencia. Cuando te haces la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo estuviera realizado en este momento? La respuesta es automática. Hasta que esté adecuadamente condicionada por el tiempo y el uso, en realidad es perturbadora. El periodo de adaptación para realizar este potencial de la conciencia es comparable a la novedad de la prenda de vestir. Al no saber que la conciencia está representándose en las condiciones que hay a tu alrededor, tú, como la esposa de Lot, miras atrás continuamente, viendo tu problema y dejándote hipnotizar otra vez por su aparente naturalidad. Haz caso a las palabras de Jesús, la salvación. Déjalo todo y sígueme. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Tu problema podría tenerte tan hipnotizado por su aparente realidad y naturalidad que te resulta difícil vestir el nuevo sentimiento o la conciencia de tu Salvador. Debes asumir este traje si quieres tener resultados. La piedra, la conciencia, que los constructores rechazaron, no quisieron vestir, es la piedra fundamental. Y el ser humano no puede colocar otros cimientos. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. Tres proposiciones. Año 1954. Mi primera proposición es esta. El estado individual de conciencia determina las condiciones y las circunstancias de la vida de una persona. La segunda proposición es que el individuo puede seleccionar el estado de conciencia con el que desea identificarse. La tercera, se deduce naturalmente, el individuo puede ser lo que desea ser. Si la primera proposición es cierta, el estado de conciencia del individuo es la única causa de los fenómenos de su vida. Entonces la pregunta normal y natural que se plantea es, si él puede cambiarlo, ¿por qué no lo cambia a un estado más deseable? Bueno, eso no es tan fácil como parece. Hoy esperamos darte una técnica para hacerlo más fácil. Aunque al hombre le resulta muy difícil dejar las cosas a las que se ha acostumbrado, porque todos nos quedamos estancados en lo habitual. Puede parecer curioso, hace años atrás, eso fue durante la última guerra, apareció una caricatura muy desarreglada, quizás la viste,
Salió en el New Yorker. Era una de George Price. Había una sola habitación pequeña, un fregadero apilado hasta arriba con platos sin lavar, yeso cayéndose de las paredes, y estas dos personas de mediana edad. Ella sentada en una silla leyendo una carta, despeinada, con el pelo enmarañado, y él con la ropa rasgada, los pies sobre la mesa y los calcetines mostrando agujeros. Ella está leyendo una carta de su hijo soldado en el extranjero. El título de la imagen es este. Él dice que echa de menos la casa. Ahora tú deberías ver el interior de esta casa. Una habitación completamente desordenada, pero el joven la echaba de menos. Al hombre le resulta difícil desprenderse de lo habitual, así que esta mañana hemos traído estas 3 proposiciones y espero poder dejar en claro que puedes aplicar este conocimiento para realizar cada uno de tus objetivos. Es el colmo de la locura esperar que los cambios se produzcan con el simple paso del tiempo, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Por lo tanto, si debo estar en la conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que hay que hacer es adquirir ese estado de conciencia. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos a qué nos referimos por estado de conciencia. Para aquellos que están aquí por primera vez, simplemente se entiende por estado de conciencia a la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. Ahora no tiene que ser verdad, puede serlo, pero no necesita ser verdad, podría ser falso, podría ser una verdad a medias, podría ser una mentira, podría ser una superstición, podría ser un prejuicio, pero la suma total de todo lo que un hombre cree constituye su estado de conciencia. Es la casa en la que habita y mientras permanezca en esa casa enfrentará problemas similares. Las circunstancias de la vida seguirán siendo las mismas. Él puede moverse físicamente a través de los confines de la tierra, pero él encontrará condiciones similares. Él no puede escapar de la casa en la que habita. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor. Habla de ellas como ciudades, habla de ellas como habitaciones superiores. Se utilizan todo tipo de palabras para describir los estados individuales de conciencia. Y el llamado en la Biblia es siempre a mudarse y ocupar el piso superior, es decir, subir a un nivel más alto dentro de uno mismo. Ahora, si no conoces el estado en el que habitas, hay una técnica muy simple que puedes emplear para descubrir ese estado. El hombre que habita en un estado, y todos habitamos en estados, podría descubrir fácilmente el estado escuchado dentro de sí mismo y observando sus propias conversaciones mentales internas, porque el estado está cantando su propia canción y se revela en el habla interna del hombre. Si escuchas con atención y sin crítica lo que estás diciendo internamente, descubrirás el estado, y no te sorprenderá que las cosas sean como son, porque escucharás dentro de ti la causa de los fenómenos de la vida. Así que lo que estás diciendo y haciendo internamente es mucho más importante que lo que reconoces exteriormente o aparentemente expresas exteriormente. De modo que cuando un hombre sabe lo que está haciendo internamente, entonces él puede cambiarlo. Si nunca has observado acríticamente tus reacciones a la vida, si eres totalmente inconsciente de tu comportamiento subjetivo, entonces eres inconsciente de la causa de las cosas en tu mundo. Pero si te haces consciente del estado, entonces simplemente lo cambias. Aquí hay una técnica que he encontrado de gran ayuda y me parece que funciona como un milagro. Cualquiera puede hacerlo. Yo sé que algunos de ustedes aquí posiblemente provienen de formas de vida extremadamente ortodoxas y les puede parecer extraño incluso el estar aquí. Pero te aseguro que no estás solo. Muchos de tus líderes en la esfera ortodoxa
buscan una audiencia con el orador. Muchos rabinos han estado en mi casa, muchos sacerdotes y muchos líderes protestantes, muchos de ellos. Vienen a mi casa para la interpretación del libro, el cual públicamente no se atreverían a dar ninguna otra interpretación distinta de la interpretación literal más extrema. Así que no te sorprendas si escuchas cosas aquí que podrían alarmarte. Tus líderes están alarmados. Pero esta es una técnica que he encontrado muy útil. Antes que todo, el hombre permanece por siempre en presencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas, pero que sigue patrones definidos. No sale simplemente del hombre y se cristaliza en cosas en alguna extraña manera al azar. Sigue una senda definida, y la senda que sigue es establecida por el hombre en sus propias conversaciones internas. Así que, aunque el hombre está llamado a cambiar su forma de pensar para que pueda cambiar su mundo, porque se nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. El hombre no puede cambiar su pensamiento a menos que cambie sus ideas, porque él piensa a partir de sus ideas. Por tanto, si quisiera cambiar y transformarme, debo poner nuevas sendas, y las sendas que coloco siempre se establecen en mi propia conversación interna. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahora cuando aparentemente estoy solo? Yo puedo sentarme en esa silla, pararme aquí o caminar por las calles y no puedo dejar de hablar. El hombre no se da cuenta de que está hablando porque nunca está lo suficientemente silencioso para escuchar la voz que habla dentro de sí mismo. Pero interiormente está susurrando lo que externamente está teniendo lugar como condiciones y circunstancias. La mayoría de las cosas que susurra son negativas para justificar su comportamiento. No hay necesidad de justificar. Él está excusando la demora o excusando el fracaso, o está discutiendo, o está juzgando con severidad, o está condenando. Muchos de nosotros tenemos un secreto afecto por las heridas. No queremos gustarles a ciertas personas. Simplemente no nos gustaría que les gustáramos. Simplemente no queremos que ocurran ciertas cosas en nuestro mundo, aunque puedan aportar un mayor confort y una mayor satisfacción. El hombre tiene un sentimiento peculiar, extraño, un pequeño afecto por el sentimiento de no ser deseado o el sentimiento de ser herido, y le gusta hablar de ello. Bueno, intenta sacar a ese hombre de ese estado habitual. Sería tan difícil como mantener a ese joven soldado lejos de aquella desordenada habitación. Él regresa a las desordenadas habitaciones dentro de sí mismo. Tú no ves los platos sin lavar dentro de ti mismo, pero si solo pudieras ver el estado psicológico interno en el que la mayoría de nosotros habitamos, verías una habitación mucho más sucia que la que George Price ilustró en la revista New Yorker. Están todos los platos sucios en nuestro interior. Por fuera los lavamos, pero como se nos dice en la Biblia, dejamos el interior sin lavar y nos volvemos semejantes a sepulcros blanqueados. Si yo deseo sinceramente cambiar mi mundo, no hay nadie en mi mundo a quien necesite cambiar excepto a mí mismo. Por lo tanto, no necesito cambiarte como individuo, pero sí necesito cambiar mi actitud hacia ti. Si no te gusto, o si pienso que no te gusto, o si tu comportamiento me ofende, la causa de esa ofensa no está en ti ni en tu comportamiento, sino que yo debo buscar esa causa dentro de mí mismo. Ahora, si soy serio y honesto sobre mi búsqueda, la encontraré y veré que internamente, cuando pienso en ti, nunca es una conversación agradable la que sostengo contigo. Así que déjame sentarme ahora y traerte ante el ojo de mi mente, y al hacerlo, déjame imaginar una conversación que implicaría un cambio radical en mi mundo. Déjame traerte y cambiar mi actitud hacia ti, poniendo nuevas sendas relativas a ti. Estas sendas se convertirán en las sendas a través de las cuales se derramará esta energía eterna, una energía que solo está pensando,
moviéndose a través de las sendas establecidas en mis propias conversaciones internas, resultará en cambios en mi mundo externo. Si repito las conversaciones y lo hago con más frecuencia, entonces se convierte en un hábito y descubriré que cuando me ocupo de los asuntos de mi Padre en el mundo externo, estoy internamente, a través del hábito, llevando estas conversaciones cambiadas y más amables. Ahora, una transformación de conciencia definitivamente resultará en un cambio en el entorno y las condiciones, pero me refiero a una transformación de conciencia. No me refiero a una ligera alteración de conciencia como un cambio del estado de ánimo. Es bueno cambiar del estado de ánimo de uno desagradable a uno encantador, pero yo quiero una transformación, y por transformación me refiero a un estado en el que me he estado moviendo y me muevo tan a menudo que se convierte en un hábito. Entonces, ese estado se hace tan estable que expulsa de mi conciencia a todos sus rivales, y ese estado central habitual define mi carácter y realmente constituye mi nuevo mundo. Eso significa una transformación, pero si solo lo hago un poco y regreso a mi estado anterior, entonces puedo haber tenido un ascenso temporal, pero no notaría cambios radicales en mi mundo exterior. Yo notaré estos cambios en mi mundo exterior si interiormente realmente he cambiado. Entonces, sin esfuerzo de mi parte, encontraré que el mundo exterior está cambiando para corresponder a los cambios que tuvieron lugar dentro de mí. Tenlo presente, no puedo enfatizarlo lo suficiente, ya que es de gran importancia. Este algo maravilloso llamado la capacidad del hombre de hablar dentro de sí mismo y sin la ayuda de nadie en el mundo. Sentado solo en casa, él puede construir una frase que implicaría el cumplimiento del ideal. Tú puedes construir una frase que implicaría que bendigo a una amiga porque ha realizado su objetivo, que lo que tú sabes que ella quiere, ya lo tiene. Entonces, ¿qué te diría ella si lo hubiera realizado? Bueno, escuchas atentamente como si hubieras escuchado y realmente escucharás si estás lo suficientemente en silencio. Escucharás como viniendo de afuera, lo que realmente estás susurrando desde dentro de ti. El hombre es este maravilloso templo en el que se lleva a cabo todo el trabajo y el mundo exterior es solo una proyección del trabajo realizado dentro de sí mismo. Este, llamado hombre presente, lamentablemente está dormido. Se nos dice bellamente en la Biblia que Adán se durmió, en el 2º capítulo de Génesis. Fue puesto en un sueño profundo del cual no ha sido despertado. No hay ninguna referencia en la Biblia donde Adán haya sido despertado de su sueño, pero hay una referencia donde se despertó, pero no como Adán. Despertó como un segundo hombre llamado Jesucristo. Así que en Cristo se despiertan, en Adán todos duermen. Un hombre que está totalmente inconsciente de la actividad mental que se desarrolla dentro de él es el que duerme como Adán. Él no lo sabe. Él camina con los ojos abiertos. Puede ser una persona muy importante en el mundo, puede ser rico, puede ser famoso, puede tener todas las cosas que admiras, pero si él está totalmente inconsciente de esa actividad mental que es la causa de los fenómenos de su vida, ese hombre está profundamente dormido y es personificado como Adán. Él leerá su Biblia y pensará que es una historia literal. Él leerá donde se puso a dormir a Adán y que de Adán se tomó una costilla y se formó una mujer llamada Eva. Pero cuando un hombre comienza a despertarse, se da cuenta de que esta Eva simbólica de la Biblia es solo su propia emanación ahora llamada por el nombre de la naturaleza. Y la naturaleza es su esclava y debe moldear la vida a su alrededor como lo hace dentro de sí mismo. Pero si está dormido, la moldea en confusión. Pero él la moldea de todos modos, ya que usa la misma técnica que su padre usó para construir un mundo. Él usa el habla, él usa la conversación interna, y así es como se creó este vasto mundo. Entonces él usa la misma técnica, él tiene el habla
y tiene la mente, pero en el estado de sueño. Provoca condiciones extrañas y no sabe que él es la causa de las cosas extrañas a su alrededor. Cuando él comienza a despertar, entonces despierta solo como un ser. Despierta como Jesucristo, y el ser llamado Jesucristo, personificado en nuestros evangelios, es simplemente la imaginación despierta y amorosa. El amor imaginativo, donde solo el amor lo guía, es incapaz de escuchar nada más que lo amoroso. Cuando ese ser comienza a despertar, no ve las cosas con pura objetividad. Ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Él es incapaz de encontrarse con un extraño. Puede que se encuentre con alguien por primera vez, pero sabe que no es realmente un extraño, que el hombre no tenía poder para entrar en su mundo, salvo que él mismo lo trajera. Ningún hombre puede venir a mí, salvo que yo lo llame. Ningún hombre me quita la vida, yo mismo la dejo. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido. Aunque aparentemente vienes ahora por primera vez en mi vida, aún así, tú no me elegiste, yo te he elegido. Entonces veo a cada ser subjetivamente relacionado conmigo mismo. Así, en ese estado te vuelves incapaz de hacer daño. Has superado toda la violencia que antes habías expresado en el mundo cuando estabas dormido. No hay condena para el hombre dormido. Él está soñando confusión porque no sabe quién es él. Pero comienza a despertarse con las técnicas que se dieron esta mañana. Si tomas esta técnica y la pruebas conscientemente, porque aquí no estoy apelando a la mente que pasivamente se entrega a las apariencias, estoy apelando al Cristo en ti, que es el uso consciente activo de tu amorosa imaginación. Por lo tanto, cuando te sientas y predeterminas lo que quieres escuchar y lo escuchas hasta que lo oyes, y te niegas a escuchar algo más que eso, entonces estás usando el único poder en el mundo que despierta a un hombre. Estás usando tu amorosa imaginación, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquí hay una dama. La semana pasada ella había escuchado la historia de la revisión. Su esposo la llamó. Era un gran problema. Involucraba una fortuna. Él había enviado 180 metros de película a ACME y ellos le habían devuelto la película. Solo los primeros 90 estaban buenos. Los otros 90 eran basura, como ellos lo llamaron. No había nada, completamente en blanco. Sin embargo, estaban en contra del tiempo. Esos 180 metros de película tenían que estar en un avión rumbo a Chicago en el presente inmediato. En menos de 12 horas tenían que estar allí. Ese era el contrato. Pero se tomaron 90 metros de película. No aparecía ningún sonido, todo estaba en blanco. Ella se sentó cuando su esposo la llamó desesperadamente. Se sentó en la cama justo donde había recibido la llamada. Levantó el auricular y se sentó en silencio hasta que ella oyó que el teléfono sonaba y a través de ese cable la misma voz, pero ahora no era una voz ansiosa, sino una voz tierna y amorosa. Era su esposo explicando que todo se había resuelto. Habían encontrado lo que aparentemente habían perdido para siempre. Ella se sentó en silencio durante 1 hora y 10 minutos, y allí escuchó y escuchó hasta que todo el cuerpo se quedó en silencio, escuchando solo lo que ella quería escuchar. Y 1 hora y 10 minutos más tarde, mientras aún estaba en el silencio, sonó el teléfono. Era su esposo quien llamaba para decirle que ACME lo llamó para explicar y disculparse. Había sido un error. Habían encontrado los 90 metros de película que faltaban. Y no era basura, no estaba en blanco, todo estaba perfecto. La persona promedio, desconociendo esta ley de revisión o incluso aquellos que la conocen, habrían aceptado como definitiva la evidencia de los sentidos y recibiendo noticias que parecían tan verídicas, habrían entrado en una gran angustia, llamando a ACME y enviando todo tipo de mensajes para corregirlo. Pero ella escuchó y actuó de acuerdo a eso. Y esto es a lo que me refiero
cuando digo que un poco de conocimiento, si lo llevas a cabo en la acción, será mucho más beneficioso que mucho conocimiento que olvidas llevar a cabo en la acción. Muchos de ustedes aquí presentes, y esto no es un juicio, tienen el mismo conocimiento que tiene esta señora. Ella recientemente ha estado viniendo aquí, pero ella escuchó. Ella asistió a todas las reuniones en el Ebel y ella ha estado aquí. Sin duda ella está aquí esta mañana. Ella por lo menos vino los primeros 2 domingos y no se ha perdido ninguno en el Ebel. Y después de haber escuchado el arte de la revisión, actuó en consecuencia. Otros escucharon el arte de la revisión. Has actuado en consecuencia. Anoche dejaste que el sol descendiera sobre tu ira. ¿Dormiste anoche con algún problema, algún conflicto sin resolver? ¿O anoche realmente te acostaste habiendo resuelto todos los conflictos y problemas del día? Todos los pequeños problemas, cada uno debe ser resuelto. Debes reescribir la obra. Si no reescribiste los eventos de ayer e hiciste que se ajustaran al ideal que desearías haber experimentado, entonces escuchaste, pero no eres un hacedor. Y así se nos dice en la Biblia: sean hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Porque si eres un oidor y no un hacedor, entonces eres como un hombre que mira su rostro en un espejo y se da vuelta y se olvida qué clase de persona es. Pero si eres un hacedor y no un oidor olvidadizo, entonces serás bendecido en lo que haces, porque mirarás a la ley de la libertad y te liberarás a ti mismo, y liberándote a ti mismo, serás bendecido en lo que haces. Para aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia y quieren verificarlo, lean el libro de Santiago. Encontrarán esa historia en el primer capítulo de la Epístola de Santiago, donde él mira y se libera a sí mismo. Así ella se liberó a sí misma, escuchando hasta que oyó exactamente lo que quería escuchar, y realmente ella lo escuchó 1 hora y 10 minutos más tarde. Ahora, la mayoría de las personas a las que les digo no habrían actuado en consecuencia. Por hábito habrían entrado en angustia, habrían echado humo y se habrían preocupado, y ese mismo día habría llevado a esa casa las noticias negativas que sin duda él habría tenido. Ambos habrían dormido permitiendo que el sol descendiera sobre su ira. Pero ahora sabes que no hay nada que cambiar en el exterior. Esa primera proposición es verdadera, que el estado de conciencia del hombre, que significa simplemente todo lo que él acepta, todo lo que cree, todo lo que consiente, eso, y solo eso, es la causa de los fenómenos de su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia y por lo tanto, el hombre puede determinar las condiciones de su vida. Pero el paso del tiempo en sí no hará nada. El tiempo es solo una facilidad para los cambios en la experiencia, pero no puede producir el cambio. Es simplemente aquello que permite que se produzcan cambios, pero no puede producirlos. El espacio nos da la facilidad para las experiencias y el tiempo para los cambios en la experiencia, pero por sí mismos no hacen nada. Debemos operar el poder. Entonces, si el individuo no se convierte en el operador, esperará en vano. Así que nadie aquí esta mañana, de hecho, nadie que venga aquí a lo largo del año, debería permitirse nunca culpar a otro, nunca permitirse justificar el fracaso, porque solo está delatando su propia falta del uso de esta ley. A cualquiera que escuches que se esté quejando de un tercero, no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo. Él te está contando sobre sus propios platos sucios, pero él no lo sabe. Él piensa que está en aquel que ahora está juzgando, pero mientras habla contigo, escucha atentamente y observa qué debe lavarse dentro de él y ayúdale. En el ojo de tu mente, reescribe el guión que escuchaste y cuando lo dejes, imagina que escuchaste una conversación más amorosa que la que escuchaste. Solo reescríbela para él y levántalo dentro de ti, porque esa es tu tarea. Es mi tarea. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para redimir. Habiendo despertado,
hemos encontrado a Cristo en nosotros como nuestra propia imaginación, y así nuestro deber, como se dice el deber de Cristo, es hacer la voluntad del que me envió, y la voluntad del que me envió es que, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Entonces yo lo levantaré de nuevo, y lo levantaré al encontrarme con alguien, y encontrándolo abajo, yo lo levanto dentro de mí. Simplemente escucho lo que yo quiero escuchar de Él. Tú estás escuchando mi voz esta mañana. Podrías tomar el tono. Escucha atentamente y oirás este tono dentro de ti. Cuando escuches el tono dentro de ti, entonces pon sobre ese tono la palabra que deseas escuchar, y después de haberla puesto, escucha y no te muevas hasta que escuches ese tono comunicando esas palabras. Pero hazlas nobles. No tomes ese tono y pongas en él ninguna palabra fuera de la palabra que implicaría un estado digno, noble, porque no estarás lastimando a nadie más que a ti mismo. Si tomas a alguien y pones palabras sobre ese tono o esa voz, y las palabras no implican un espíritu noble, entonces solo estás permitiendo que ese ser esté abajo dentro tuyo. No estás realmente cumpliendo con tu deber. Así que aquí, esta mañana, cree estas proposiciones y luego de haberlas creído, haz algo al respecto. Sal y toma lo que te hemos dicho sobre la conversación interna. Es verdaderamente la más grande de las artes. Tú oyes y solo escuchas lo que quieres escuchar. Tomas tu mano imaginaria y la pones en la mano de un amigo, la mano imaginaria de un amigo, y allí lo felicitas por su buena fortuna. Si quieres que alguien te felicite, te permites ser felicitado. No bajas la cabeza, la mantienes en alto y aceptas la felicitación. Cuando tú lo felicites, imagina que Él es totalmente consciente del bien que ya es suyo, y Él acepta esa felicitación y haz real el contacto. Eso es verdaderamente entrar en el reino de los cielos, porque tú entras en el reino y el reino está dentro de ti, no está fuera. Y siempre entras en el reino por una comunión amorosa y sabia. Puedes entrar al reino en cualquier momento del tiempo, al viajar en el tranvía, al viajar en los autobuses y en toda conversación. Tú puedes entrar en el reino y bendecir a un amigo simplemente imaginando que ese amigo está contigo y que estás poniendo tu mano en su mano y felicitándolo por las buenas noticias que has escuchado sobre él. Y escucha como si respondiera con amabilidad, y en ese momento lo has bendecido. Puede que esté a 1000 kilómetros de distancia, pero a partir de ese momento las cosas comienzan a moverse dentro de su mundo, porque tú has producido un cambio en la estructura de su mente, y cada modificación de la estructura de la mente de un hombre debe dar como resultado los correspondientes cambios externos. Así que tú provocas estos maravillosos cambios dentro de ti. Mira los testimonios, alguno que escuchaste esta mañana. Aquí hay un montón de cartas, y esto es realmente un montón grande. Uno de los más grandes que creo haber recibido aquí, y es el correo de esta semana. No puedo decirles lo emocionante que es recibirlas, una tras otra, ya no pidiendo más ayuda, sino elogiando y agradeciendo por el principio que trajo la ayuda a su mundo. No puedo decirles cuántos, en las últimas 2 semanas, han recibido un aumento en los ingresos, un aumento en la posición, un mejor estado de salud. Las cosas pasaron porque hicieron algo al respecto. No solo estaban tomando asiento aquí el domingo por la mañana y esperando que las cosas sucedieran por asociación. Ellos lo produjeron, produciéndolo primero dentro de sí mismos. Así que aquí esto atrae a los hombres que son lo suficientemente grandes como para sostenerse con sus propios pies. Los hombres que quieren carne espiritual y han dejado atrás la leche que le dan al hombre dormido. Entonces, si deseas el concepto literal, todavía estás dormido y este realmente no sería el lugar para obtenerlo, ya que desde esta plataforma se te dará carne espiritual, y debes salir y hacer algo al respecto. Si tuvieras el mayor conocimiento del mundo sobre alimentos y no comieras, morirías de inanición,
Por lo tanto, lo que cuenta no es el conocimiento de ello, sino su aplicación. Ahora, la semana que viene, comenzaremos mañana. Es interesante para aquellos a quienes les gusta su Biblia, aquellos a quienes les gustaría poner sus dientes mentales esta noche y venir mañana por la noche con un conocimiento intuitivo de ello. Ese es el capítulo 49 del Génesis. Verás que mañana citaré mucho de ello. Esto es lo que se dice en el capítulo 49 de Génesis. En primer lugar, reúne a sus hijos para contarles lo que iba a acontecer en su futuro, y hay 12 de ellos. Es Jacob llamando a sus hijos, pero el quinto, cuando llama al quinto, le dice que el cetro nunca caerá, nunca se apartará de su mano, ni en una eternidad. Su nombre es Judá, el que fue el padre de la línea que floreció en Jesucristo, cuando lees la genealogía que nos fue dada en Mateo y Lucas. Luego se dijo de Judá que tomó su borriquillo y lo ató a la vid, y luego lavó su vestidura en vino y lavó su manto en la sangre de uvas. Y sus ojos estaban rojos con el vino y sus dientes blancos con la leche. Bueno, aquellos de ustedes que todavía quieran leer eso literalmente, pueden sentir algo de satisfacción al lavar su ropa con vino. Yo no, yo prefiero beberlo. Pero algunos la lavan con la sangre de uvas y luego los dientes blancos con leche y el ojo inyectado en sangre con el vino. Pues bien, ese fue el que engendró con Tamar los gemelos que trajeron la línea que floreció en Jesucristo. Así que regresa y lee la genealogía de Judá, y luego ve lo que hizo Judá y cómo tomó 2 animales, uno era un borriquillo y el otro era un asno. Ahora no te diré la interpretación. Ejercita tu facultad intuitiva y ven mañana por la noche y escucha lo que tenemos que decir sobre la amatista o la piedra del vino. Cómo un hombre debe hacer la amatista, cómo un hombre debe tomar sus vestiduras, una cosa que viste a la mente del hombre y lavarla con la sangre de las uvas. Cómo un hombre no solo debe hacerlo, sino que su ojo debe estar igualmente inyectado de sangre con el vino y sus dientes blancos con la leche. Y mañana te mostraremos por qué le pusieron la túnica escarlata y luego la más mística de todas, la túnica púrpura. Así que cuando las colocaron hasta el último acto, fue la colocación de la túnica púrpura sobre el hombre que había despertado, que ahora está listo para ascender en lo alto, a niveles más altos dentro de sí mismo. Pero no puedes ascender hasta que primero hagas la túnica púrpura, y aunque tenemos órdenes en este mundo que tienen túnicas escarlatas y túnicas púrpuras, ningún hombre puede hacerlo por ti. Y por lo tanto, no puede ser tejido en ninguna fábrica. Debe ser tejido desde la fábrica dentro de uno mismo. Así que mañana por la noche, para aquellos que están interesados en profundizar en los misterios, nuestro tema es la 12ª, una amatista, el último acto de un hombre, el 12º, porque solo hay 12. Luego viene lo máximo, yo diría, a los ojos del hombre, la menos preciosa de todas las piedras, pero a los ojos de Dios es la más preciosa, y no es la pequeña cosa que encuentras entre las piedras, es la que encuentras dentro de ti.